RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya vamos a entrar con nuestra entrevista. Vamos y agradecemos al doctor Ricardo Velázquez, abogado constitucionalista, quien nos da esta deferencia de este contacto con RCR. Doctor Velázquez, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, don Lizardo. Qué gusto de poder conversar seguramente sobre algunos temas constitucionales de actualidad nacional. Así es, doctor. Precisamente, pues, este tema que ha traído mucha controversia es, como ya hemos venido informando, que el presidente del Consejo de Ministros, pues, Aníbal Torres, ha planteado una cuestión de confianza al Congreso para que se debata y vote el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional, ¿no? Nuestra pregunta, por eso lo molestamos, doctor, si es que el Poder Ejecutivo, esta pretensión de derogar una ley vigente que ha tenido ya por parte del Tribunal Constitucional una validez a nivel constitucional, ¿cómo lo aprecia usted? ¿Cuál es su manifestación al respecto, doctor? Sí, en principio hay que decir que la cuestión de confianza es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo a fin de plantear y solicitar al Poder Legislativo para efectos de temas vinculados a políticas de Estado, más no así a atribuciones propias de un poder del Estado, más aún tratándose del Poder Legislativo, como por ejemplo los temas vinculados a la reforma constitucional o aquellas leyes de desarrollo constitucional, como por ejemplo la propia cuestión de confianza. De tal forma, podríamos precisar que en su momento el Tribunal Constitucional, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad presentada precisamente por el Ejecutivo respecto a esta norma vigente, se pronunció ciertamente validando de tal forma que la cuestión de confianza tiene un límite. No se puede o no puede presentar el Ejecutivo a través del presidente del presidente del Consejo de Ministros para cualquier tema o situación. Es decir, se trata obviamente solamente para aquellas cuestiones vinculadas a política de Estado y de gobierno. Entonces, ¿cómo entender esta posición? Porque sabemos que precisamente el doctor Aníbal Torres tiene amplio conocimiento como abogado, destacado, catedrático incluso. Y esto se podría ver de alguna manera que el Poder Ejecutivo está actuando de manera política y no jurídica. Yo creo que sí, y más aún yo diría de forma inconstitucional. De tal forma es una provocación al Poder Legislativo y seguramente pretendiendo tapar algunas situaciones en las cuales está involucrado y en un momento en que próximamente estarán los representantes de la OEA y también en un momento en que hay algunos sectores respaldando al gobierno, están convocando precisamente para el día de mañana a una marcha. Entonces, no creo que sea casual todo este conjunto de cosas que están pasando en el país. Lo lamentable es que es una situación realmente irresponsable, que polariza al país, cuando en realidad lo que debemos hacer, y sobre todo los poderes públicos, siempre encauzarse y tomar decisiones en el marco de lo que establece la Constitución, en el marco de los procedimientos establecidos, nada fuera de ella. Y si ocurriera una situación como se está de alguna manera presentando, obviamente estaríamos, yo diría, aproximándonos a un cierre irregular e inconstitucional y en consecuencia sería propio de un golpe de Estado y en consecuencia se estaría instaurando un régimen totalitario. Esperamos que no se llegue a esa situación. Asumo que el Congreso ya debe haber reaccionado o está reaccionando, pues al no ser el camino apropiado y al no ser, digamos, un tema propio para la confianza o la cuestión de confianza, simplemente lo que tiene que hacer el Congreso archivar o responderlo diciendo que no hay motivo para
iniciar una cuestión de confianza. ¿Esta respuesta a quién la tendría que dar? ¿El encargado de la Comisión de Constitución o el propio presidente del Congreso, doctor Velázquez? Tendría que ser el presidente del Congreso, porque a ese nivel o a esa instancia es la que le corresponde responder, ya que se trata de un documento presentado por un poder autónomo como es el Poder Ejecutivo. Ahora, no se entiende mucho, doctor Velázquez, la posición del presidente de la República en diversas circunstancias, ¿no? Porque hemos sabido de esta confrontación que hay permanentemente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Le digo esto porque hoy escuchamos en una presentación que ha tenido el presidente de la República en Cieneguía, él ha asegurado que se debe respetar no solo la democracia, sino también el equilibrio de poderes que debe existir en el Estado, ¿no? Esto luego del anuncio del Ejecutivo sobre esta presentación de cuestión de confianza ante el Congreso. ¿Cómo analiza esta posición del presidente de la República? Bueno, ahí puede haber una doble lectura, ¿no? Porque se trata de la política y la política es muy voluble, no siempre hay transparencia en la actuación de la vida política. Por un lado, puede ser un doble discurso que, puede estar aparentemente incitando al diálogo, aunque por otro lado pueden estar ciertamente más bien motivando y propiciando la confrontación. Y por otro lado, la otra lectura podría ser que aparentemente ya hay una especie de retiro de la confianza del presidente hacia el premier, Aníbal Torres, ¿no? Entonces eso en realidad lo sabremos en las próximas horas, porque finalmente habría que ver la coherencia de lo que en el discurso del presidente. Si dice que hay que respetar la Constitución y la democracia, entonces lo lógico es que deben retirar esa petición o solicitud de cuestión de confianza. Y si no es así, y más bien respaldan al premier manteniéndole en su cargo, entonces diremos que es un doble discurso, ¿no? Y entonces es un tema en realidad de observar en las próximas horas y según eso diremos, bueno, este es realmente lo que está ocurriendo respecto al comportamiento del gobierno. Ahora, de acuerdo a las leyes constitucionales, entonces lo que debe hacer el Congreso de la República es archivar este pedido, esta solicitud que ha dado el Poder Ejecutivo. Efectivamente, archivar, porque ya en su momento el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a esa norma vigente de desarrollo constitucional y en consecuencia no hay acá ninguna discusión. De tal forma, el Ejecutivo no puede pedir cuestión de confianza respecto a una norma vigente que ya se pronunció oportunamente el Tribunal Constitucional. Bien, entonces vamos a estar atentos a lo que responda el Congreso de la República. Usted lo ha aclarado muy bien. Muchas gracias, doctor Ricardo Velázquez, abogado constitucionalista, por este contacto aquí en RCR. Muy amable. A usted, don Lisandro. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. La red que comunica y une al Perú.